Qué bueno que recibimos en el Boulevard al profesor Max Puy, candidato presidencial de la Alianza por la Democracia, la APD. Mi respeto, profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Encantado de compartir contigo, Pablo, y con todas las personas que nos miran y nos escuchan. Eso es lo malo, profesor, que de todo hace 30 años. Aquellos años de sociología latinoamericana. Es un problema terrible. Hablemos de la experiencia de esta candidatura presidencial de Max Puy y de la Alianza por la Democracia, que por primera vez en mucho tiempo, por lo menos desde el 96, tenía unos amores consentidos con el Partido de la Liberación Dominicana, y de repente eso finalizó, y por primera vez, estamos hablando de 16 años, la APD está como partido, con su propio candidato, tirado a la calle. Las experiencias de esta lucha. Muy positiva, y yo diría, Pablo, también absolutamente necesaria. Porque como tú dices, en la historia de la Alianza por la Democracia hay toda una serie de acuerdos con el Partido de la Liberación Dominicana. En el año 1996, cuando nadie pensaba que Leonel Fernández iba a ganar las elecciones. Estaba en 13. Sí, él mismo no se imaginaba que iba a ganar las elecciones en ese año. Nosotros le brindamos respaldo. Y lo hicimos pensando que se iba a establecer un bipartidismo entre el PRD y el Partido Reformista, y que no era bueno que el tercer partido quedase relegado. No. Y para que no sucediese eso, porque entendíamos que ese bipartidismo podía ser muy negativo, le apoyamos. Pero no estaba pensando ganar. Nosotros tampoco pensábamos que él iba a ganar. Él ganó, y al él ganar pasamos a formar parte de su gobierno, y demostramos que desde el gobierno las cosas se pueden hacer con eficiencia y con honestidad. En el año 2004 le apoyamos de nuevo, pero ya sí sabiendo que podía ganar y queriendo que ganara, porque se había producido el colapso económico del 2003, y además el presidente Mejía había hecho modificar la Constitución para poderse repostular. Entonces ahí apoyamos a Leonel Fernández queriendo que ganara, y le apoyamos, formamos parte de su gobierno. Dimos las batallas que tuvimos que dar desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La historia está ahí. Enfrentamos lo que tuvimos que enfrentar, es decir, la corrupción de un bando y de otro bando, le pusimos el frente. En el 2008 ya fue distinto, porque ya nosotros nos reunimos con el presidente Fernández y le dijimos: mire, presidente, la deuda social se sigue ampliando, sigue aumentando. Nosotros queremos que el periodo, el cuatrenio 2008-2012, sea el cuatrenio de lo social. Aquí hay que pagar la deuda de salud, de educación, de vivienda, de servicios. Esto tenemos que manejarlo de otra manera. El presidente Fernández nos dijo: sí, cómo no, sí, cómo no. Acordamos aquello. No fue así. Nosotros entonces teníamos que analizar la situación y sacar las conclusiones, y las sacamos. Y decidimos que para nosotros ser leales a nosotros mismos, para ser consecuentes con nuestra forma de ver las cosas y de pensar, teníamos que decirle al país lo que estábamos observando y lo que estábamos planteando, y de ahí mi candidatura presidencial. Pero la salida de la APD no debilita las fuerzas más auténticamente democráticas, que las hay en el bloque que dirige el PLD, las fuerzas más éticas, que las hay, porque en ese bloque hay de todo. Y un poco una de las flores de fango de ese bloque era la APD, yo lo he dicho aquí, sin limpiasaquismo aparte, por el comportamiento tanto eficiente como ético de no solo de Max Puy, sino de todo de la APD que ha trabajado en el Estado. Había algunos viceministros y cosas, todo el mundo lo había hecho muy bien. Entonces, ¿hasta qué punto la salida de la APD del bloque lo que hace es que debilita a un partido, a un bloque tan importante como el PLD, y lo deja en manos de lo que no representa la APD? Pablo, es que el sistema no da más, el modelo no da más. Nosotros hemos hecho un análisis, hemos observado justamente que la República Dominicana efectivamente ha crecido estos últimos 50 años. Se han creado riquezas, esas riquezas se han concentrado en pocas manos, se ha reproducido la pobreza, y el resultado es una sociedad donde unos pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco.
y hoy, 2012, tenemos el mismo porcentaje de pobres que en 1992. Lo que quiere decir que como la población ha crecido, hoy tenemos más pobres que hace 20 años. El sistema reproduce esta situación social, más todavía. La polarización social es mayor, la concentración de la riqueza es mayor. Entonces, si nosotros estamos colaborando con ese propósito, ¿para qué estamos trabajando? Para acrecentar la desigualdad social en la República Dominicana. Yo no quiero trabajar en eso. Ese no es mi propósito. Eso es lo que explica la dureza de las críticas, que ha llamado la atención a más de uno. Yo he estado en tertulias así y más de uno me ha hecho la salvedad, como Mira, de antiguos compañeros, como mira, que se ve, llama la atención mira, la dureza de la no ha habido tales de la críticas. de la crisis. No ha habido tales críticas. Las críticas... A la forma de sido- gobernar me refiero, Bueno, críticas al gobierno Bueno, y a los funcionarios del gobierno. a la forma, es decir, a la estructura económica y social del país y a cómo la estructura política ha reproducido un sistema injusto. La crítica más dura que yo he hecho es cuando yo me he referido a que me duele, no es ni siquiera una crítica, es expresado un dolor. Me duele que el presidente Fernández haya sido tan permisivo con los hechos dolosos, con los actos de corrupción. Eso es lo más duro que yo he dicho y en realidad lo que he hecho es expresar un dolor, es decir, porque yo no deseaba que eso hubiese sucedido así, pero pasó así. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, me duele mucho eso, pero tengo que retirarme, no puedo seguirlo compartiendo, sencillamente. Y si no, yo lo que he hecho es criticar cómo todo el sistema político se ha puesto al servicio de esa forma de organización de la sociedad que es profundamente injusta. Entonces yo por eso estoy planteando que si el resultado social actual es un modelo de crecimiento económico que genera injusticia social, hay que cambiar el modelo, pero para eso hay que cambiar las formas de hacer política. Pero, don Mas, ¿cómo lograr, sobre todo para los partidos minoritarios, alternativos, como el suyo y otros, cómo lograr que ese discurso que lleva tanto a la racionalidad de lo que debe ser un Estado, cale en la población? Y lo digo desde el punto de vista de los resultados de las encuestas, que siempre aparecen los partidos minoritarios con cada vez menos intención de voto en el electorado. Entonces vemos un electorado que se vuelca, a pesar de todos los pesares, hacia dos grandes partidos que han gobernado en los últimos 40 años y que son en todas las medidas los que tienen este sistema de cosas. Claro que sí, Eleonora. Por una razón muy sencilla, porque nosotros, a pesar de que nuestro sistema político es formalmente democrático, en realidad es clientelista y el clientelismo es una negación de la democracia. Es una explotación de la pobreza y de las necesidades de las personas para inducir apoyos políticos. Y esto se ha venido reproduciendo, y es cierto, y por esa razón también es que las fuerzas políticas tradicionales tienen tanto apoyo. Pero eso termina, y aquí va a terminar como ha terminado en prácticamente todos los países de América del Sur. Y esto es una cuestión de tiempo, es decir, pero esto está llamado, el sistema político mismo está agotado, no es solo el sistema. No solo el sistema, el modelo económico, es la forma de hacer política también la que no da más en la República Dominicana. Y efectivamente todo está organizado así. Hay dos partidos que se creen dueños de la República Dominicana y se comportan como tales. Y la legislación está organizada así. Ahora, llama la atención del éxito, aunque sea para morir de éxito, pero el éxito electoral de estos dos partidos. Llama la atención que un país con estas críticas, y qué bueno que estamos hablando con un profesor de sociología que acaba de dar de un dato interesante. O sea, el nivel de pobreza que tenemos ahora, ese 38, andamos por 38, 40 bajito, era el que teníamos en el 92. ¿Cómo se explica que aquí donde cada gobierno es el anticipo de un desencuentro, y pasan los años, las estadísticas están ahí, de la pobreza, y de repente, cuando vamos a la lucha electoral, yo no estoy diciendo que los alternativos ganen las elecciones, pero de repente, del 100% que va a votar, 97, 96 están con uno de los dos bloques. Que la parte alternativa no tenga ni siquiera un 10, un 12, un 15. Yo sé que el clientelismo, pero lo hacen tan mal. ¿Qué es lo que explica esto tan exagerado? Pablo, esto está llamado a terminar. Está llamado a terminar.
Yo digo que el modelo económico está agotado y que su sustento, el modelo político, está agotado también. Y que por consiguiente esto es cuestión de tiempo. Hipotéticamente, de ganar uno de los partidos tradicionales las elecciones, yo digo que será la última vez que un partido tradicional gane las elecciones en la República Dominicana, por lo que viene aquí. Nosotros tenemos desde el año 2000 una manifestación patente de la incapacidad del modelo para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Cada año entran a la edad laboral en la República Dominicana 89.000 jóvenes, muchachos y muchachas. Las estadísticas del Banco Central dicen que cada año disminuye el número de esos jóvenes que logra insertarse en el mercado laboral. ¿En qué logra insertarse? En 4 ocupaciones fundamentalmente: motoconcho, salones de belleza, dependientes de colmado o deliveries, o servicio de trabajo doméstico remunerado. Eso es lo que dicen las estadísticas del Banco Central. Yo digo que todo trabajo es digno, todo el que se gana la vida honestamente, pues debe ser saludado, y eso está muy bien. Ahora, yo digo también que con ese tipo de ocupación ningún país sale adelante. Y la República Dominicana ese es el tipo de empleos que está creando. El 76% de los últimos 600.000 tiene esas características. Bueno, justamente. Muy grave. Entonces, eso cada año disminuye la capacidad de inserción en el mercado laboral. Quiere decir que los problemas se profundizan. El hecho de que este sea el país que más ha crecido y el que tiene mayor número de jóvenes que ni estudian ni trabajan debe llamar la atención. Sí. 29.7. Insisto en la pregunta, ¿por qué un sistema político económico tan agotado a partir de datos objetivos como los que estamos mencionando aquí, tiene tanto control electoral exagerado? Porque estamos hablando de que Marx tiene 1 y Guillermo tiene 2, Eduardo tiene 0.5. Estamos hablando, vamos a no discutir por Chele, vamos a darle 4 a ustedes. El 96% de los que van a votar están con este sistema. ¿Qué pasa? El clientelismo, Pablo, el clientelismo. Es decir, y el clientelismo supone todo un aparato de promoción, todo un aparato de intercambio de favores. Y las personas piensan que, bueno, pues las cosas van a seguir así. Se quiere crear la imagen de que el país le pertenece a 2 partidos y que solo los representantes de esos partidos pueden ganar. Pero cuando tú vas a las encuestas actuales, las que se están haciendo, y esas que dicen que los porcentajes de preferencia son esos que tú señalas, esas mismas encuestas dicen que solo el 35% de la población le da seguimiento a los temas políticos. Los otros no les dan seguimiento. ¿Por qué? Porque están más preocupados por su sobrevivencia, sus problemas cotidianos, cómo van a comprar la lata de leche, o también se dicen, bueno, de todas maneras esto no hay quien lo cambie, vamos a dejar, ¿sí? ¿Para qué me voy a interesar si esto no tiene remedio? Mucha gente piensa así. Ahora, cuando vamos a las preferencias y a las preguntas, a las personas se dice, ¿con quién tú estás? Lo que se observa es un incremento del voto blando y una disminución del voto duro. Las personas dicen, sí, voy a votar por este, voy a votar por aquel, pero cada vez menos convencidos. Y por eso es que hay tal volatilidad de las preferencias. Un día aparece uno arriba, otro día aparece otro, porque no hay convicciones fuertes. No estamos hablando de un liderazgo que convenza y que la gente esté absolutamente cierta de que... Y ahí no procede una autocrítica de que esos partidos de la izquierda democrática han sido incapaces de generar esperanza, confianza. Es decir, mira, esto está mal, pero a mí me cae bien. Este señor, óyeme, yo creo en ese señor, déjame yo apostar por aquí. Y que llegue ese señor a un 8, un 10, un 11. El 13 que tenía el PLD en el 96, por ejemplo. Pero todo eso va a suceder, Pablo. Todo eso va a suceder como ha sucedido en los otros países. ¿Pero sucederá de manera tranquila o traumática? Esa bueno, ruptura. Estamos haciendo todo el esfuerzo porque sea de manera tranquila. En el año 1998, cuando Hugo Chávez fue candidato por primera vez en Venezuela, que organizaba reuniones en todos los pueblos de allá, que no tenía dinero para la campaña, se burlaban de él,
porque se decía que solo podían ganar los adecos o los copellanos, que no podía ganar más nadie, porque esos eran los dueños de Venezuela. Bueno, luego él sorprendió. Es decir, aquello fue una sorpresa. Pero sorpresas similares se han producido en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Uruguay, en Paraguay. Bueno. En Perú se ha desmantelado el sistema de partidos. En Venezuela se desmanteló el sistema de partidos. En Brasil gobierna el partido de Lula. En Bolivia está el MAS. Ahora, ¿qué ocurre? Esa es América Latina. Sí. En América Latina, la izquierda democrática está gobernando o esperando en un segundo lugar para gobernar en casi toda América Latina. Y de repente tú vas a la República Dominicana y hay dos partidos que se la van, que controlan, no es que están y que hay una tercera fuerza, lo que era el PLD cuando dominaba PRD, que el PLD tenía un 8, después subió a un 13, 16, 0 mata 0. Pero es que aquí, a pesar de todos estos datos objetivos que estamos presentando, a uno le llama la atención el éxito exagerado, es que es 98-2 de los que van a votar. Pero al mismo tiempo que sucede eso, Pablo, hay una característica fundamental del sistema político y es la desconfianza. La gente no cree en los funcionarios, no cree en los legisladores, no cree en los jueces. Pero tampoco creen ustedes, que es el problema, No Max. creen los fiscales. Eso es lo que me preocupa. No creen los fiscales, no creen la policía. Y a la corta o a la larga, y será más a la corta que a la larga, todo aquello va a producir un cambio por la razón muy sencilla de que el actual ordenamiento económico, social y político no le ofrece respuesta a la mayoría de la población. Entonces, aquí está pasando lo mismo que sucedió en los otros países. Y fue que el día que se produjeron los cambios, todo el mundo quedó sorprendido. ¿Y cómo fue? Si hasta ayer tenían la totalidad, tenían la mayoría. ¿Y qué fue? ¿Cómo fue que sucedió? Y era porque se venían gestando los cambios y no se querían ver. Pero le pregunto al profesor de sociología ahora, ¿cómo se explica que la República Dominicana, que fue una avanzada, fue cabeza en lo que tiene que ver con el establecimiento de gobiernos auténticamente democráticos? Aquí hubo en América Latina hubo un proceso de democratización a partir del 78 con don Antonio aquí, y después vino todo lo demás en América Latina. Nosotros íbamos ahí delantito, salimos de la dictadura blanda de Balaguer en el 78 y comenzamos a jugar, a inventarnos esta democracia. De repente, ese país puntero en iniciar gobiernos más o menos democráticos, sobre todo respetuosos de los derechos humanos, se queda, pero exageradamente atrás en la parte de su partidocracia. Por una razón muy sencilla. Por la razón muy sencilla de que ha habido una cierta democratización política y no ha habido democratización social. Y la mayor parte del pueblo dominicano vive en medio de precariedades. Y la corrupción ha hecho el resto. Y la corrupción, me refiero al clientelismo, que es una forma de corrupción. Es decir, ¿cuál es el hermano gemelo de la corrupción? Del clientelismo. El hermano gemelo del clientelismo es la corrupción y es la que lo nutre, es la que lo alimenta. Entonces el sistema político dominicano, es decir, se basa en eso, en que se producen ciertos cambios, cierta participación política, pero la situación social del grueso del pueblo dominicano no varía. No varía. Incluso, tú analizas, nos referíamos a los porcentajes. El porcentaje del Banco Mundial es 33% de pobreza para la República Dominicana. El de CEPAL es 43% y el del PNUD es 48%. Ahora, 33, 43, 48. Mira. Vamos a dejarlo en 40. Es una vergüenza. Inaceptable. No solamente es una vergüenza, sino que eso es un lastre, eso tiene hundido a la República Dominicana. Yo siempre digo que la pobreza no es negocio. Obviamente que no es negocio para el pobre, porque no es negocio ser pobre, pero no es negocio para el que tiene algo tampoco. Porque el que tiene un colmado, el que tiene una fábrica de muebles, el que tiene una panadería, si la gente no tiene con qué adquirir los bienes que ellos producen, esos negocios no prosperan. Entonces la pobreza actúa como un lastre que frena el crecimiento de la sociedad en su conjunto. Y ahí estamos, años van, años vienen, y a eso hay que darle un corte. Ahora, y eso es lo que nosotros estamos planteando. Usted habla de frustración, que debe crearse está creando una frustración en la población. Ahora, para tener frustración uno debe tener una esperanza, claro que cuando sí. no la consigue. Esa esperanza casi siempre viene de su capacidad de vislumbrar el futuro.
Eso significa tener algún grado de educación. Pero entonces tenemos un problema grave que usted mismo ha señalado, el analfabetismo alto, una proporción inmensa de la juventud que no va a la escuela, ni trabaja, ni hace nada, o se dedica a cosas no santas, ¿verdad? Como diríamos. Pero también está el volumen de pobreza, que no le deja a la gente pensar, porque tiene que resolver el problema, como bien usted decía, de todos los días, buscar a la leche, salir a comprar lo que le puede permitir la comida. ¿Cómo puede generarse esa frustración que cambie las cosas si prácticamente la población está consumida en eso? No, porque y en la ignorancia. Se puede perfectamente, porque de la misma manera que las personas vislumbran, se les hace ver, ¿verdad?, la posibilidad de adquirir bienes. Esa es la sociedad de consumo que nosotros vemos a través de los medios de comunicación. Nosotros somos una sociedad de consumo con escasos consumidores, de ahí la frustración. Pero al mismo tiempo que las personas ven esos bienes, y se produce la frustración, al mismo tiempo el mundo está muy intercomunicado, la gente sabe ya que esto no es una fatalidad. Y tenemos la posibilidad de decir lo que estamos diciendo y decirle a las personas que las cosas pueden ser diferentes. Entonces, esto que yo estoy haciendo en esta campaña electoral es predicando una verdad como si fuera un nuevo evangelio. Y esta verdad terminará por germinar. Es más, hay un asunto, las encuestas, hay una guerra de encuestas terrible, se ha relajado mucho. Algo tendrá que hacer una ley electoral con esto de las encuestas, porque se ha convertido en un instrumento vulgar de propaganda política, pero se habla de la posibilidad de una segunda vuelta. Primero, si cree Max Puig en esa posibilidad, como hay tantas encuestas, en la posibilidad de una segunda vuelta, y de haber una segunda vuelta, la posición de la Alianza por la Democracia. Bueno, en primer lugar, el porqué de todas estas variaciones que se dan, yo le expliqué hace un momento. Hay una gran duda, es decir, las personas no están seguras de una u otra posición, ha crecido el voto blando. Esto hace que hay unas oscilaciones tremendas en las preferencias y por eso no es casual que las encuestas ofrezcan resultados tan disímiles. Ahora, yo estoy convencido de que ese descreimiento va a conducir a mucha gente a no querer votar. Y yo digo que hay que votar. O sea, yo digo que hay que votar. Porque una persona que no quiere votar porque cree que no va a suceder nada, que todo se va a quedar igual, esa persona lo está pensando así porque ha perdido confianza en el duopolio, en el monopolio compartido. Entonces, en vez de quedarse en su casa, a esas personas yo les digo, vengan a votar, voten, porque hay opciones distintas. Yo represento una opción distinta, yo estoy planteando que hay que cambiar el modelo. No se quede en su casa pensando que no hay nada que hacer. Venga. Ese voto suyo es un voto muy importante, es un voto útil para usted decir que no está de acuerdo con lo que está pasando y que usted cree que hay que desarrollar otra posibilidad. Entonces yo invito a que las personas, en ese sentido, no se sienten que vengan. Y estoy convencido también de que va a haber una segunda vuelta. Okay. Ese es un dato importante. Sí. Y llegó la segunda vuelta, posición de la Alianza. Yo estoy planteando que hay que cambiar el modelo. Entonces yo no tengo, si yo sé que hay dos partidos que están apuntalando el modelo, son esos partidos los que pasan a una segunda vuelta, yo no tengo por qué apoyarlos. No tengo ninguna razón para apoyarlos. Entonces, ustedes no participarían en una segunda vuelta, bueno, no llamarían a votar por nadie. No, en primer lugar no hemos llegado ahí. O sea, por más difícil que esté la situación, desde ese punto de vista, yo lo que aspiro es estar en esa segunda vuelta. Ahora, si tú me preguntas hipotéticamente qué pasaría, yo no tengo por qué apoyar ninguno de esos partidos. Pero volviendo al punto de la segunda vuelta para terminar, ¿usted le parece que va a ser así porque no hay posibilidad de que crezca más el techo o sea, ya llegaron a su techo esos dos candidatos? Y no solamente eso, sino que las personas que están apoyando a uno u otro de esos candidatos no están verdaderamente convencidos. Están más en contra del otro que a favor del suyo. Es decir, no es que estén convencidos de que su candidato es bueno, es que hay un nivel tal de rechazo por el otro, por H o por R. Entonces dice, bueno, como no me gusta que él, voy a votar por este, pero no hay un convencimiento real. Es decir, no hay esa fe que veíamos en otros procesos electorales que decían, bueno, yo voy a votar por fulano porque el país realmente va a cambiar. No, nada de eso se está observando.
Es decir, la gente que está participando en las actividades políticas, generalmente ese es un grupo muy pequeño. Si yo les digo lo que les decía, que solo el 35% le está dando seguimiento a los temas políticos, entonces la franja de la población que está realmente participando en las actividades partidarias es muy reducida, y eso lo vimos el fin de semana. Ahora, es decir, todavía estaba mojada la tinta del llamado pacto de civilidad cuando ya lo estaban violando. ¿Pero de qué manera lo estaban violando? Es decir, con la vieja forma de hacer política. Es decir, imponiéndole a las personas, imponiéndoles molestias, obligándolos a que se les pegaran afiches. Por eso la culpa es de la dirección de los partidos que no controló. Sí, pero es la vieja forma de hacer política, que no se pueden desprender de eso. Cuando yo oigo uno de esos candidatos... Pero el mercado electoral parece que exige eso. El mercado, toda esa gente que estaba en los carros, que estaba regresando, no está exigiendo eso, está en contra de eso. Pero tal parece que es así, porque los que no hacen ese tipo de política tienen 2 y 1%. No. Las personas están en contra de eso que sucedió este fin de semana. Es decir, las personas están absolutamente en contra. Lo único que se sienten impotentes, y eso es lo que hay que cambiar. Sí, pero lo lógico sería, si la gente está en contra de los bandereos, los partidos que andan buscando gente no hacen los bandereos. Entonces, una cosa es que haya un pequeño grupo de la sociedad, una inmensa minoría, como yo llamo a veces, que no esté de acuerdo con eso, pero hay un asunto de unas características del mercado electoral que hay que cambiar. Mientras el mercado electoral esté en esas prácticas, bueno, aquí el PLD ya no pone a Manuel Jiménez y a Víctor a cantar en un acto, pone a Omega y el lápiz, porque en términos de marketing se demuestra que si tú quieres llegar a la gente, no es con una canción a Juan Bosch cantando Manuel Jiménez que llega. Y son elecciones que hay que ganar, no es con el grupito, no con los 10.000 pastores del PLD del 95. Entonces, ¿de qué manera, finalmente, se puede ayudar a cambiar las características del mercado electoral, que son las que imponen el tipo de práctica política de los partidos? Cambiando esas formas de hacer política que se están manifestando ahora y que la gente está rechazando. Eso que pasó el fin de semana, la gente lo rechazaba, ese abuso de los bandereos que entorpecían el tráfico y que finalmente produjeron muertos, por suerte. Que solo y 2 heridos, uno de ellos grave, pero terrible. Por suerte que solo sucedió eso, porque lo que pasó en todo el país era para que la tragedia fuera mayor. Y esas son las formas de hacer política que hay que cambiar en la República Dominicana. Cuando yo oigo que hay un candidato y dice, no, yo voy a cambiar, pero haciendo política de esa manera tú no vas a cambiar nada, si no se cambia nada. Finalmente, final, su amigo, el presidente Leonel Fernández, porque una cosa es la política, otra cosa es la amistad, y las sintonías intelectuales y las tertulias intelectuales. Su amigo, el presidente Leonel Fernández, viaja hoy a New York, donde mañana va a participar en una asamblea de las Naciones Unidas sobre su propuesta aceptada y asumida por las Naciones Unidas de una lucha contra la especulación financiera y todo esto. ¿Cómo ve desde la sociología, como dirigente político, esta propuesta y las posibilidades de que esta propuesta del presidente, asumida por Naciones Unidas, pueda llevar a buen término? Mira, Pablo, esto se está discutiendo hace 20 y pico de años, que es en el fondo la tasa Tobin, del nombre del señor Tobin, que fue el que propuso que se frenara la especulación financiera internacional mediante un impuesto a las transacciones financieras internacionales. Esa discusión que planteó el señor Tobin, que se conoce como propuesta de la tasa Tobin, tiene 25 años en el mundo. Parte de la discusión es la condena a las especulaciones en los mercados de futuros, en este caso de los commodities o materias primas, sean minerales o sean materias primas agrícolas. Lo que ha hecho la propuesta dominicana, impulsada por el presidente Fernández, ha sido llamar la atención otra vez acerca del papel que juega esa especulación en los commodities. Pero tenemos 25 años en eso. Se aprobó la resolución, pero eso no va a cambiar nada porque no se está aprobando el impuesto a las transacciones financieras, que es lo que realmente puede jugar un papel. Pero no es un paso hacia adelante, poner en la agenda de discusión y llevar esto, por ejemplo, al G8, que es en última instancia la nueva ONU. Mire,
está bien que se esté haciendo eso, pero te digo, la tasa Tobin tiene 25 años de discusión y no se ha llegado a donde se debe llegar, que es al impuesto sobre las transacciones financieras internacionales. Que ahí está el meollo. Volveremos a encontrarnos antes de... ¿Usted cree que habrá tiempo para... Con mucho gusto. Antes de mayo 20? Con mucho gusto. El profesor Max Puy, el señor candidato a la presidencia de la República por la Alianza por la Democracia, nos ha acompañado. Tenemos una información lamentable que le estamos trabajando para que ahorita en Cómo Pinta el Día desarrollarla más, pero hubo un altercado en una discoteca, El Punto, en Nizao, en el cual está involucrado la familia y sobre todo Vladimir Guerrero. Hubo una discusión entre los familiares de Vladimir y el propio Vladimir con una patrulla de la policía y dice la policía que Vladimir le habría faltado el respeto a un mayor de la policía. El jefe de la policía y el vocero, el relacionista público de la policía, están llamando a Vladimir Guerrero a entregarse. Incluso hace unos segundos el jefe policial dio instrucciones al general de la Cruz Martínez, jefe de la policía en la región central, con asiento en Baní, para que localice a Vladimir Guerrero. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque es un atleta, no solamente un atleta destacado de la República Dominicana, sino un gran hijo y lo que uno llama un buen muchacho. Uno tiene la mejor de las opiniones del atleta y del hijo, que se llama Vladimir Guerrero. Pero vamos a investigar. La información objetiva es que hubo un pleito en la discoteca El Punto. En la discoteca El Punto, y hubo un enfrentamiento entre el grupo de Vladimir y una patrulla policial. Me informa que acaba de entregarse Vladimir Guerrero. Vamos a buscar mayor información para ir a hablar de esto más adelante, porque ahora, después de la pausa, viene Jansen Pujol precisamente a hablar de deportes.